Contrastes con Mitzi Cordero. Vámonos con los contrastes de esta tarde. Le agradezco mucho a Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México, que nos acompañe hoy en Mega Noticias. ¿Cómo estás? Bienvenido, Juan Francisco. Muy bien, muchas gracias y a todo tu auditorio. Muy bien. Cuéntame que sin duda nos preocupa, y si te parece, primero vámonos con una visión general. Es en qué lugar, en dónde estamos parados cuando hablamos de los recursos hídricos, en dónde se encuentra México en este momento. Sabemos de las condiciones de sequía que bueno, de pronto nos dicen los especialistas, como en tu caso, que vivimos cada vez condiciones más atípicas, pero ¿en qué lugar estamos? Mira, estamos viviendo lo que venimos diciendo en muchos años. Estamos viviendo cambios climáticos a nivel mundial y México no es la excepción. Estamos viviendo en los últimos 2 años unas tremendas sequías que, a pesar de las lluvias que hemos vivido en las últimas semanas, todavía no se ha contrarrestado el efecto que están sufriendo en el norte, ¿no? Estamos hablando de que las presas para uso agrícola tienen una capacidad de 31,000 hectómetros cúbicos. Eso quiere decir que ahorita estamos a un porcentaje más o menos del 46-48% de la capacidad instalada. Esto quiere decir que las afectaciones pueden llegar a ser de miles de millones de dólares en el tema agrícola. Entonces, sí estamos viviendo situaciones muy contrarrestantes comparados con hace 20, 30 años, claro, donde no se vivía este tipo de cosas. Desde hace 20 o 30 años. Ve nada más este dato que nos das. Justamente hoy, si te parece, para que empecemos a entrar en esta dinámica de contrastes, en entrevista para Mega Noticias, el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya Castellanos, mencionaba que hay una fuerte preocupación por estos volúmenes bajos que se están registrando en algunas presas. Sobre todo, y esta parte es muy importante, él citaba la de Sinaloa, Tamaulipas y Sonora, lo que puede afectar la producción en ciertos alimentos. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo. En el caso de algunos productos como el maíz, que para nosotros es muy importante por la tortilla y todo, el precio del maíz, por sequías que hubo en Sudamérica y por la gran demanda china, los precios del maíz subieron más del 40%. Bien para el productor, mal para el consumidor, porque esto nos causó una inflación. Actualmente el precio de la tortilla a esta primer quincena de marzo, el precio de la tortilla se ha incrementado en un 19%, pero el maíz un 40%. Y tú también señalabas, los costos logísticos también se han incrementado por el aumento de las gasolinas, del gas, y esto está provocando una inflación. El incremento ha sido del 13.5%. ¿Qué nos dices de esto, Juan Francisco? Él pues también habla en torno a los costos de algunos productos que tienden a incrementarse. Si bien es cierto, es por el contexto que tenemos actualmente. Bueno, también estamos hablando de esta crisis hídrica que se vive en algunas presas, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora. ¿Qué opinas? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con el experto. Estamos viviendo, bueno, en el norte, que estamos hablando de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Sonora, Nayarit, Chihuahua, Nuevo León. Tenemos alrededor de 24 presas, de las cuales todas están abajo del 60%. Esto quiere decir que la capacidad que tienen está por debajo de los niveles óptimos para operar. Sin embargo, también tenemos que recordar que no solamente afecta el tema agrícola, como bien lo dice el maestro Juan Carlos Anaya, sino que también afecta la salud de todos los mexicanos. El agua, al momento de estancarse, al momento de bajar los niveles, empiezan a proliferar las enfermedades, las algas o las microalgas. El problema de la fauna empieza a ser más evidente en las faunas en las mismas presas. Y esto llega a los hogares. El agua de los hogares llega con menor calidad. El agua que incluso se trata en las rellenadoras se trata con menos calidad, y pues vemos el problema que se está entregando agua ya para consumo humano con bacterias, incluso heces fecales, ¿no? Por la falta de la calidad que se ve en las mismas presas, en los mismos pozos. La capacidad instalada en el norte, nada más hablamos del país, son de 119,000 hectómetros cúbicos.
pero estamos hablando que ahorita están al 50%. Tenemos ahorita registros de que están a un nivel de 72,000 hectómetros cúbicos. Entonces, vamos a ver las afectaciones en los próximos meses. El mismo ganado está muriendo por la falta de agua. Las empresas están pues viendo cómo van a hacerle frente la pérdida de los cultivos agrícolas. El mismo ganado no está engordando a los niveles. Todo el sistema se está viendo afectado. Recordemos que toda fruta, todo producto que usamos en la casa, en la industria, tiene un porcentaje de agua, que es la huella hídrica, ¿no? Esto ocupa todo a nivel nacional, todos los productos que consumimos. Y pues todo esto se va a ver afectado por un nivel inflacionario importante. Oye, Juan Francisco. Dime. Pero esta crisis que mencionas, concretamente, por ejemplo, en el caso del ganado, en el caso directamente de algunos productos agrícolas y demás, ¿se podría evitar? Digo, porque me queda claro que cuando se implementan las políticas públicas adecuadas, pues se tiende también a caminar o avanzar en el camino de la prevención. Si ya se sabe que se viven fuertes temporadas de sequía, sobre todo en estos estados del norte, pues se tendría que estar previendo, se tendría que estar invirtiendo en tecnología, no lo sé. Se puede contrarrestar, pero no se puede evitar, porque la sequía rebasa fronteras, rebasa niveles económicos. Sí se puede enfrentar con mejor tecnología, tecnificando el riego, previendo el ahorro de agua y mejorando. Sin embargo, pues esto afecta incluso a países como en Estados Unidos. California dio un informe de que habían sido afectados por la sequía por $1,000 millones, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar conscientes de que esto rebasa fronteras, rebasa niveles de infraestructura, pero también tenemos que estar conscientes que el nivel de infraestructura que tenemos es insuficiente. El nivel de conciencia de uso de agua también es insuficiente, se está desperdiciando en todos los sentidos. Infraestructura insuficiente y conciencia, que me parece que le das al clavo en ese aspecto. Déjame irme con el siguiente contraste en este sentido, Juan Francisco, porque tenemos esa cara de la moneda en el norte del país. Pero ya si nos acercamos un poco también a lo que sucede en el Bajío, la presa del Zapotillo, allá en Jalisco, se ha convertido en un foco rojo de conflictos sociales por esta privatización del agua, ¿no? Hemos visto el conflicto que ya se ha venido reportando, y en 1995 las autoridades estatales y federales, seguramente nuestro auditorio lo recuerda, firmaron un acuerdo para garantizar durante 30 años el suministro de agua potable y con ello poder beneficiar alrededor de 3 millones de personas en 14 municipios en Jalisco y Guanajuato. Beneficio que la mayoría de los agricultores no ha tenido hasta este momento. Si te parece, vamos a escuchar el siguiente audio. La presa del Zapotillo ha sido un proyecto de muerte, de violación a los derechos humanos, un proyecto lleno de corrupción. ¿Qué nos dices de esto? Mira, yo creo que la presa estaba bien planteada, sin embargo, pues las voluntades, los problemas locales han hecho que la verdad el efecto o el impacto que se había planteado no surta efecto, y la verdad sí hay gente afectada. Vemos que el agua no está llegando a las parcelas necesarias, vemos que hay regiones y hay personas que se están beneficiando, pero en contraste, vemos que agricultores como las unidades de riego que están cercanas a la zona de la presa están siendo afectadas, ¿no? Entonces sí es un tema que hay que considerar. Las políticas públicas deben de ser para todos y pensadas tanto para los industriales, para los que ganan, como para los que las necesitan, ¿no? Esto debe ser una máxima, debe ser pensado en todo el beneficio del bien común, ¿no? O sea, se ha politizado el tema. No, yo no creo que solo sea politizado, sino que también ha sido mal enfocado. O sea, si bien era un proyecto que veía cómo abastecer a la población tanto de Jalisco como de las zonas cercanas a la presa, también vemos que ha habido abusos, ¿no? Ha habido el problema de que el agua no llega a los
a las unidades de riego correspondientes, no se le ha dado también apoyo en infraestructura, en apoyos económicos para subsidios en la agricultura, no se ha dado apoyo para las mismas semillas que se les dan a los agricultores. Entonces, es un tema general, no es un tema nada más de la infraestructura, sino es un tema que tiene que ver con muchos factores y que no se le puede dar nada más un enfoque de infraestructura, ¿no? Fíjate que eso me recuerda a que en días pasados, justamente cuando estaba más fuerte también el tema de Nuevo León, hubo una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores, ¿no? Tanto de Nuevo León como de Jalisco, para hablar justamente acerca de este tema. Y se planteaba el hecho de que ya iba a haber soluciones, pero hasta este momento tampoco se ha visto que haya avances considerables, ¿no? De ahí la pregunta o el hecho de planteártelo de esa manera, si se estaba politizando un tanto el tema, porque pues hasta el momento prácticamente se siguen las mismas. Es un tema de corresponsabilidad, Magda. Si no entendemos el agua como un tema de corresponsabilidad, no vamos a tener soluciones reales. Claro. Podemos exigirle al gobierno que una parte la atienda a él, pero también tenemos que entender que los industriales, los agricultores y nosotros como sociedad somos responsables de que el agua que recibamos sea de calidad y que el agua que utilizamos en todos los procesos también se ocupe de manera consciente y responsable. Sí, que hay diferentes factores, ¿no? Y que sí, me parece es totalmente un asunto multifactorial el hecho de que estemos viviendo tales condiciones. Hablando concretamente del tema de la sequía, platicábamos también pues en esta tarde con algunos expertos y nos decían que el gobierno federal debe de emitir una declaratoria de emergencia ante la sequía que se está registrando en el país y que afecta más del 80% del territorio. Lo señaló José Luis Luege, el extitular de la Comisión Nacional del Agua, que tú lo ubicas perfectamente, y Luege mencionaba que en la zona centro y norte de México, por ejemplo, se enfrentan ya a una sequía excepcional, ¿no? Tú nos hablabas de estos porcentajes, que implica también un grado más alto de sequías con las temperaturas que estamos viviendo actualmente, poca lluvia, presas escasas, presas secas, en fin, si te parece vamos a escuchar a ver qué fue lo que dijo. Yo creo que lo primero, el gobierno tiene que emitir con carácter de ya una declaratoria de emergencia nacional. Es decir, la sequía de este grado obliga a que el presidente de la República firme un decreto de emergencia. Estos decretos, Mitzi, lo que hacen es detonar una serie de recursos que ya los desaparecieron. Uno era el FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres, y el otro muy importante fue PREDEN, el de Prevención de Desastres, que independientemente de que hayan desaparecido los fideicomisos, el gobierno federal debe ordenar a la Secretaría de Hacienda establecer fondos o reservar fondos para apoyo a comunidades, a zonas agrícolas, a distritos de riego, a unidades de riego frente a la sequía que se nos viene encima. Vamos tarde, Juan Francisco. O sea, a ver, en este sentido se está minimizando el problema. Debería de haber ya este decreto de emergencia ante alrededor del 80% del territorio nacional que está viviendo alguna condición de sequía, tal y como lo señala Luege. Sí, ya vamos tarde. Definitivamente yo coincido con el ingeniero. Debemos de tener contemplados recursos y acciones concretas para atacar el problema de la sequía. Se ha quitado recursos al agua. Y sin embargo también vemos que no solo los recursos es suficiente, sino también las acciones concretas de diferentes dependencias, diferentes organizaciones que tienen como responsabilidad el dotar de agua a toda la población. Definitivamente tenemos que declarar este estado de emergencia y emergencia a nivel nacional, porque vemos el tema de la sequía en el norte, pero también el agua que reciben las zonas en el sur es un agua de verdad de una calidad muy deplorable. Tanto que en las embajadas a personas extranjeras se les recomienda no tomen agua de la llave, no tomen agua de rellenadoras, porque es un agua que puede causar problemas de salud, ¿no? Entonces, sí es un problema general y sí se le debe de dotar de recursos a las instituciones y a los organismos necesarios y encargados de todo este tema del agua.
Fíjate que ahora que mencionas, ¿no? Nos dices, a ver, es un asunto de corresponsabilidades. Yo te lo preguntaría de la siguiente manera. Entonces, ¿quién ha dejado de hacer su trabajo? O sea, porque me queda claro que en muchas ocasiones se voltea a ver al organismo municipal y se dice, a ver, los organismos municipales no están haciendo su trabajo, pero volteamos a ver también a los municipios de manera general y decimos, oye, pues es que no están saneando el agua, no están limpiando adecuadamente el agua que se termina regresando a los ríos. En fin, ¿quién está dejando de hacer su chamba? Yo creo que todos somos parte del mismo problema. En las casas no sabemos qué agua estamos recibiendo. En las mismas casas no estamos conscientes de que el agua que nos llega se tiene que pagar y se tiene que pagar a tiempo, ¿no? En los mismos organismos operadores no están siendo conscientes que se están perdiendo entre 30 y 40% del agua potable en las mismas redes de sus sistemas, los organismos operadores que muchas veces son municipales o estatales, ¿no? Las comisiones estatales no están invirtiendo los recursos necesarios para eficientar y tecnificar las zonas de riego, eficientar los sistemas de entrega de agua, ¿no? La misma Comisión de Agua no está teniendo y atendiendo los recursos a las zonas más claro, necesarias. Y eso es un tema general, ¿no? Vamos desde nosotros mismos como responsables de utilizar el agua en nuestras casas hasta el nivel de gobierno, que son los responsables de administrarla, ¿no? Entonces, sí es un tema de corresponsabilidad y todos en cierta parte no estamos haciendo nuestro trabajo. Y esto vamos a verlo afectado en unos años. Nos hace falta más educación, nos hace falta más voluntad política, pero por supuesto también inversión. Muchísimas gracias por estos minutos, Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magda, y a todo tu auditorio. Que tengas una excelente tarde. Pues ahí tenemos esta serie de contrastes que hemos visto a lo largo de Mega Noticias.